Quédate ahí, que sabemos que Dios ha de hablar a tu corazón, ha de hablar a tu vida en el día de hoy. Y queremos iniciar este espacio de parte de Dios haciendo una oración al Eterno para que sea Él quien nos dirija y quien hable a sus corazones. Padre, en el nombre de Jesús, alabamos y glorificamos su nombre en esta hora, Dios. Te damos gracias por tus infinitas misericordias que se extienden a cada uno de nosotros. Le damos gracias, Padre, por espacios como estos, que nos dan la oportunidad de predicar tu palabra, de ministrar en tu nombre, Dios. Te pedimos, Espíritu Santo, que en esta hora sea tu Dios, trayendo consuelo a nuestros corazones, sea tu Dios, obrando en nuestras vidas de tal manera que tu palabra bendiga, edifique, restaure nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hay un tema interesante y a la luz del día de hoy hay una palabra muy famosa o que brota de muchos labios de personas. Estoy estresado, tengo mucha carga. ¿Cuál otra más? Tengo mucha ansiedad. Estas tres palabras son muy comunes en nuestros medios, son muy comunes en nuestros espacios. De manera que la ansiedad es una de las principales enfermedades hoy en día en el mundo. La ansiedad está provocando caos tremendo. La ansiedad está provocando que personas se le caiga el pelo. La ansiedad está provocando que personas sean nerviosas. Hay personas que no pueden estar con sus manos así como la tengo yo en este momento porque siempre están temblorosas. Hay personas que antes no tenían que medicarse y hoy en día son personas que deben de llevar tratamientos médicos debido a la ansiedad que está arropando sus corazones. ¿Qué es la ansiedad? Es un deseo incontrolado o una preocupación que no se puede controlar. Y la verdad es que todos nosotros podemos ser visitados por la ansiedad. Todos nosotros podemos ser en un momento determinado atacados por este mal, así lo voy a llamar en este momento, llamado la ansiedad. Cuando estamos en ansiedad, ¿sabe usted que podemos perder la fe? Cuando estamos en ansiedad, no hay paz en nuestros corazones. Y si algo Jesucristo nos ha dejado, es la paz. Una paz que nos ha dado gratuita. Jesús dijo antes de irse: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Es decir, que cuando nos dejamos ahogar de la ansiedad, no podemos disfrutar de ese regalo tan precioso que nos ha dado Jesús, valga la redundancia, que se llama paz. Hoy en día el mundo lucha por tener paz. Hoy en día hay familias luchando por tener paz. Hoy en día hay sociedades luchando por tener paz. Sin embargo, si no controlan su ansiedad, si no echan su ansiedad sobre Cristo, mejor dicho, no podrán tener paz. Por eso me gusta que este tema que está arropando al mundo lo podemos manejar a través de la Biblia, así como hay un programa que se llama A Través de la Biblia. Y es que en la primera carta de Pedro, en su capítulo 5, versículo 7, la palabra de Dios nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando una persona está descontrolada o tan preocupada o preocupado por el futuro,
es una persona que lamentablemente, hay que decirlo, ha perdido la fe o su fe se ha apagado. De algo yo estoy seguro en casi 13 años que tengo sirviéndole al Señor, y es que Él tiene cuidado de mí. Dios es un Dios de detalles. Dios es un Dios que cuida a sus hijos. A Dios no se le escapa nada. Él sabe de qué tenemos necesidad. Antes de que le pidamos algo a Él, ya Él lo sabe. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y esto me debe hacer a mí descansar. Él tiene cuidado de mí. Por encima de mis padres, por encima de mi esposa, por encima de mi familia, hay un Dios que tiene cuidado de mí. Y yo quiero que tú te garantices, que tú atesores esa palabra hoy en tu corazón. Aunque quizás la has escuchado muchas veces, pero yo quiero repetirte que Dios tiene cuidado de ti. Que dice la Biblia que todos nuestros cabellos, que quizás usted nunca se ha puesto a contar sus cabellos, Dios tiene contado todos sus cabellos. Dios sabe cada arteria de tu cuerpo. Dios conoce cada órgano de tu cuerpo que tú no lo puedes ver físicamente hablando. Él tiene cuidado de ti. Y cuando hay ansiedad, mencionaba un punto ahorita, que perdemos la fe. Otra cosa que pasa cuando estamos en ansiedad es que no podemos nosotros captar la administración de Dios. El Espíritu Santo constantemente vive ministrando al ser humano. Aún aquellos que no son cristianos, cuando están en fe, hay gente que no son cristianos pero tienen fe, aunque no se hayan rendido a Cristo. Esto hace que el Espíritu Santo le ministre y le hable. Pero una persona que está ansiosa no puede recibir la administración de Dios. Una persona que está ansiosa, todo lo que ve es problema, todo lo que ve es dificultad, todo lo que ve es que está ahogado en un mar sin salida. Por eso el pastor dijo: cuando no sepas qué hacer, no hagas nada. Quédate tranquilo, porque Dios ya ha puesto la respuesta en tu corazón ante ese problema que tú estás pasando. Pero debe de estar quieto, debe de estar tranquilo para que pueda venir la respuesta. Siente que Dios tiene tiempo que no te ministra. Siente que Dios tiene tiempo que no te habla como te hablaba antes, caminando en la calle, en el parque, en el baño, en la cocina. Vamos a ver cómo está tu corazón, qué nivel de paz hay en tu corazón. Cuando estamos en ansiedad, podemos ser lo más ungido, podemos ser el más ungido, la más ungida. Y si estamos en ansiedad, vamos a ofender a Dios, porque vamos a tomar decisiones erradas. Vamos a tomar decisiones bajo emoción. Vamos a tomar decisiones bajo presión. Ay, Dios mío. El que está en quietud, nada lo mueve, nada lo atormenta. El que está en la quietud y la paz de Dios, Él se convierte en la tormenta de la tormenta, en el problema del problema. Jesús estaba con los discípulos en su barca y se desató una gran tempestad que casi hundía aquella barca. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús estaba dormido. Jesús estaba tranquilo, mientras los discípulos estaban desesperados. Ahora la pregunta es la siguiente: ¿qué hizo Jesús? Jesús se levantó, Jesús reprendió a los discípulos
Les dijo que tenían poca fe y luego reprendió a los vientos. Oh, Dios mío, Señor amado. ¿Ves los ejemplos bíblicos que nos muestran que hay buenos resultados cuando estamos tranquilos, cuando estamos en la paz de Dios, cuando no nos dejamos ahogar de la ansiedad? La Biblia nos enseña un caso de un hombre llamado Saúl, un ungido de Dios, siendo este el primer rey de Israel. Nos enseña la palabra de Dios que había un enfrentamiento entre los filisteos y el pueblo de Israel. Eran muy comunes estos enfrentamientos, estas guerras entre los filisteos y el pueblo de Israel. Samuel, quien era que estaba encargado de hacer el sacrificio, cuando hacían un sacrificio estaban implorando el favor de Dios, estaban invocando el favor de Dios. Dice que como el pueblo estaba allí en la batalla, ya habían pasado 7 días y aún Samuel no había llegado. Y Saúl estaba siendo presionado por el pueblo. A Saúl como rey no le correspondía ofrecer sacrificio a Dios. Nunca se había visto un rey ofreciendo sacrificio, porque Dios era muy estricto con las asignaciones de cada ministerio, de cada persona. En el Antiguo Testamento y hoy en día también Dios a cada persona la ha marcado con una asignación específica, aunque te usen en X área en un momento que en su voluntad Él lo permita. El hecho es que usted conoce la historia, que no le era permitido a Saúl ofrecer sacrificio. Pasando 7 días, a Saúl empezó a presionar el pueblo. Me imagino que Saúl se llenó de ansiedad de qué podía pasar, de que si el pueblo podía perder la batalla ante los filisteos en ese momento. Y dice la Biblia que Saúl ofreció el sacrificio. Terminando de ofrecer el sacrificio, ahí viene llegando Samuel. Y Samuel le reprende, le dice: Saúl, ¿qué hiciste? Y oiga lo que dice Saúl, oiga la respuesta: el pueblo me estaba presionando y yo me esforcé, porque tú no llegabas, me esforcé a ofrecer el sacrificio. Oiga bien, se esforzó para hacer algo, se esforzó para tomar una decisión o una mala decisión que la tomó por presión. Una mala decisión que la tomó en un momento donde la ansiedad se había apoderado de su corazón. Hizo algo mal. Se esforzó para no agradar a Dios. Eso pasa cuando no hay dirección. Eso pasa cuando nuestros corazones no tienen la dirección que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Saúl lo que hizo no tuvo sentido. Yo quisiera poder tener la oportunidad de ver con mis ojos al profeta Eliseo. Si nos vamos a la contraparte de lo que hacía Saúl, que se dejaba presionar, que se dejaba agobiar de la presión y no se establecía en la paz de Dios firme, como dice la Biblia, que no seamos fluctuantes, que no seamos de doble ánimo. La Biblia nos manda a ser de un ánimo firme. La Biblia nos manda a ser de un carácter fuerte, de un carácter definido. Y si hay que hablar de un hombre de carácter, si hay que hablar de un hombre que no se dejaba mover por nada ni nadie, tenemos que hablar del profeta Eliseo. El profeta Eliseo
Era un hombre de Dios que siempre estaba tranquilo. Era un hombre de Dios que se mantenía en paz. Y cuando el que estaba a su lado estaba temblando, estaba siendo atacado por la ansiedad, por la desesperación, que son hermanas, Eliseo en una ocasión le dijo a Dios: ábrele los ojos a mi criado, a Giezi, para que él vea que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros. ¡Wow! Ese era un hombre terrible. Ese era un hombre que ni la milicia, ni la presión del gobierno, ni la presión de un familiar, nada movía a este hombre de la posición de paz que Dios le había dado. Esto fue una palabra que Dios trajo a mi mente en esta hora. Que nada te mueva de la posición de paz que Dios te ha otorgado. Que busque el enemigo, que el Señor reprenda en el nombre de Jesús, moverte del lugar, moverte de donde Dios te ha puesto. El enemigo le gusta sacudirnos. ¿Usted ha visto cuando usted sacude qué cosa? Un saco. Usted remenea un saco, lo mueve. ¿Qué va a pasar? Las cosas se van a destabilizar. La chinola que estaba a la derecha, cuando uno ve, aparece abajo. Eso busca el enemigo, sacudirnos con violencia para trastornarnos, y que el fruto del Espíritu que está dentro de nosotros, quizás algunos elementos se escapen y se queden fuera. Pero no, si Él nos ha atacado, hay que leer la Biblia y eso. Hay que nutrirse con la palabra de Dios para saber la posición que Dios nos ha dado, para saber el carácter que Dios demanda de nosotros. Gálatas capítulo 5 versículo 22 habla del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, que allí está lo que necesitamos para establecernos en la posición que Dios nos ha dado. ¿Cuál es la posición que Dios te ha dado? Te lo voy a recordar. Dios te ha dicho que eres cabeza y no cola. Eres cabeza y no cola. Es la posición que Dios te ha dado. Una posición de autoridad. La Biblia dice: Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es tiempo de empoderarnos de la palabra de Dios. Es tiempo de restablecer en nosotros el carácter de Dios. Si se ha debilitado, si se ha perdido, si se ha estropeado. Yo no puedo concebir que hoy en día, ay Dios mío, no sé si ofendo a alguien con esto, honro la vida de los profesionales, honro la vida, yo también soy profesional, de cada persona que se esfuerza para hacerse de una profesión y al mismo tiempo servir a la sociedad, servir a la comunidad. Pero no es posible que hoy en día los cristianos estén visitando más que los impíos, que los que no conocen a Dios, a los psicólogos. No es posible que hoy en día los cristianos estemos al mismo nivel que el que no conoce a Dios, que el que es impío, a nivel de estadística de personas que están padeciendo de ansiedad. Oiga, hay personas que usted la ve en la calle y la ve obesa, y usted dice: wow, ¿y qué? La ansiedad provoca que mucha gente se descontrola a comer. Hay otro que usted lo ve flaco, dicen los dominicanos, seco como un bacalao. Dice: ¿y qué le pasa a esa persona?
Hay personas que producto de la ansiedad no comen y están flaquísimos. Hay otro que usted le ve la cara y le ve como una tormenta en los ojos y usted dice, ¿qué pasa con esa persona? La ansiedad ha provocado un descontrol emocional que en el rostro se le ve a esa persona que algo anda mal, que está pasando por algo que está acabando su vida interior. ¿Qué nos dice la Biblia? Que cuando estaban apedreando a Esteban, que murió por la causa de Cristo, cuando la gente miraba el rostro de Esteban, miraba como el rostro de un ángel. Así cuando la gente te mire, tú que eres cristiano, tú que eres cristiana, debes mirar como el rostro de un ángel. Cuando la gente te mire, debes reflejar en ti la paz de Dios. Este tema de la ansiedad, tú que eres cristiano y quizás te has identificado con alguna de las palabras que hemos dicho, es para que nosotros ayudemos con la palabra de Dios, con la oración, con el poder de Dios, a aquellos que se están ahogando en la ansiedad. Vuelvo a decir la misma palabra, honro el trabajo de los profesionales, pero me atrevo a decir que la ansiedad es un espíritu inmundo de las tinieblas que ha sido enviado por Satanás en estos últimos días para acabar con la paz de los hogares, para acabar con la paz de la sociedad. La Biblia dice en el texto que leímos de introducción, echad toda vuestra ansiedad, toda, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Alguna vez, Brian, usted que está hablando y está predicando de la ansiedad, se ha sentido con ansiedad? Claro que sí, muchísimas veces. Por eso te puedo hablar con poder y propiedad de este tema. Yo sé que me ha pasado en mí cuando estoy ansioso, cuando no descanso en Dios. Yo sé que me ha pasado. Hay personas que no están conciliando el sueño porque la ansiedad está acabando con sus vidas y no pueden conciliar el sueño. Bueno, usted que está padeciendo esto, le voy a dar un consejo. David decía, o dijo, mejor dicho, en un momento de persecución, en un momento donde su vida corría peligro, en un momento donde se acostaba y posiblemente no despertaba porque le iban a quitar la vida. Y este hombre de Dios se atrevió a decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Cualquiera que lee esta palabra cree que David estaba en una suite, en su cama, descansando y haciendo una oración para cerrar sus ojos. No, estaba en una cueva, estaba en un momento de persecución, estaba en un momento muy duro. Sin embargo, David siempre declaraba palabras de fe, palabras que contrarrestaban la ansiedad, palabras que contrarrestaban el temor, palabras que contrarrestaban cualquier hueste espiritual de maldad. Y hoy yo te digo a ti, usa la palabra. Reprende todo pensamiento negativo de tu vida. Reprende todo lo que no venga de Dios, porque hay un gran propósito de parte del Eterno para ti. Hay un gran propósito de parte del Eterno para mí. Dios nos quiere hablar todos los días. Dios quiere que nos mantengamos en la posición que nos estableció y que de ahí gobernemos y reinemos, porque Él nos ha hecho reyes y sacerdotes, nos ha hecho príncipes, y tenemos que honrar y valorar lo que Dios nos ha otorgado. No dejes que el diablo robe lo que Dios te ha regalado. Así que Dios te bendiga. Hasta aquí ha sido esta administración por este momento. Y vamos a cerrar como iniciamos, con una oración, agradeciendo a Dios
por lo que ha hecho y por lo que seguirá haciendo. Padre, en el nombre de Jesús, a ti te damos gracias, Dios, por este tiempo tan especial que nos ha permitido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, cualquier vida que esté escuchando este video y esté pasando por alguna situación de ansiedad, yo te pido que ahora, en el nombre de Cristo, tú traigas paz a su corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, si alguno ha estado atemorizado por alguna situación, tú traigas paz. Si alguno ha estado ansioso, Señor, ha estado descontrolado porque tiene alguna deuda, tú traigas paz y solución, Señor. Sin importar lo que esté pasando, Padre, yo declaro la palabra y sé que en el nombre de Jesús, desde hoy, y esa vida, Señor, se mantendrá en la posición de reinado que tú le has dado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios siga bendiciendo tu vida y será hasta